Alguien que atribuye su mala salud a la genética o a circunstancias externas en lugar de adoptar hábitos de vida más saludable. No, es que yo soy gordo porque mi tatarabuelo era gordo y nosotros venimos de una genética donde son todos gordos. No, señor, tú no eres el resultado de una genética. Tú eres lo que te programaron y tienes que desanclar ese anclaje negativo y formar tu propio carácter y tu propia vida. Yo no heredo enfermedades de nadie, ni de mi bisabuelo, ni de mi mamá, ni de absolutamente nadie. Mi gen es completamente sano y soy yo quien creo ese perfil de mi vida. Entonces, cuando ustedes le dicen, hijo, es que nosotros venimos de una familia donde tenemos azúcar en la sangre, donde tenemos esto. Mamá, cero. Yo no heredo genéticamente enfermedades. Punto. Es lo primero que hay que hacer. Sacarnos ese gen de que heredamos todo. Entonces, desde hoy comenzamos con la saga de los 17 archivos de mentalidad millonaria, guía para migrar a Canadá y vivir exitosamente en este país. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, cuando hablamos de gente millonaria, no necesariamente nos estamos enfocando en el tema de dinero, porque hay gente que es tan vacía y es tan, mejor dicho, es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces, a eso nos referimos con mente millonaria. Millonario es aquel que tiene el poder de salir adelante, el poder de hacer un buen negocio, el poder de ser exitoso en su vida, el poder de tomar una buena decisión. Eso es ser millonario para nosotros. El resto viene por añadidura. Y hoy comenzamos esta primera saga. Nuestro primer capítulo, mi estimado Carlos de Castillo, ¿de qué se trata? Y arranquemos, señor. Bueno, vamos a entrar al primer capítulo, pero antes de entrar al primer capítulo, yo quisiera solo recordarle a la audiencia que los conceptos que estamos a punto aquí de aprender son supremamente sencillos, pero demasiado profundos. ¿Ok? Exacto, exacto. Producen cambios reales para personas reales en este mundo real. Esto no viene de Marte ni de Saturno, no. De las personas de carne y hueso como nosotros que vivimos el día a día. Esto está dedicado para esto. ¿Y por qué no sabemos? Pues porque eso es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Ese ha sido Lo que nuestro hemos sostén. querido, Uh-huh. exactamente, y eso es lo que hemos hecho y lo que hemos tratado de compartir con la gente. Simplemente necesitamos que se den una oportunidad de que ustedes tienen absolutamente todo el potencial y no sé si ya se dieron la oportunidad de conocer la mina de oro que tienen escriturado a cada uno de ustedes. Cuando yo una vez dije así en un en vivo de una vez me empezaron a preguntar, ¿dónde está la mina de oro? En medio de las dos orejas. Así es. Es una mina de oro inexpugnable, pero es una mina de oro extremadamente abundante, extremadamente gigante. Por favor, ahí está. Entonces, Antes de lo arrancar, que vamos a señor, hacer ahorita. antes de arrancar, Ujú. saludo a Tutuico, dice buenas noches. Saludos a Camer también desde Edmonton. Y antes de arrancar es muy importante que no nos crea absolutamente nada, compruébelo usted mismo, hágalo usted mismo. A nosotros nos ha dado los resultados que queremos, que buscamos. Aquí no vendemos humo, no estamos vendiendo absolutamente nada, no vendemos suscripciones. Lo único que queremos es que entiendas de que eres tan poderoso que lo que te puedes proponer lo puedes sacar adelante. Y queremos ser simplemente una guía para ser de esos latinos que ayudamos a otros latinos a que cambien su forma de pensar para que puedan migrar y tengan una mejor vida en un país llamado Canadá. Adelante, Carlos. Correcto. Entonces, hay que aclarar que para empezar ya con este capítulo número uno, vamos a encontrar en todos los capítulos de aquí para adelante, vamos a encontrar acciones específicas que hay que ejercer, que hay que hacer, ¿sí? Ujú. Pueden ser movimientos físicos, pueden ser actividades específicas y que muy seguramente les vamos a enseñar a cómo anclarlas. Es decir, si yo, por ejemplo, les digo, mire, para eso, pónganse el reloj al revés así de esta manera, ¿sí? Es porque eso tiene una lógica, ¿no? Todos esos movimientos específicos, todas esas situaciones las vamos a enseñar es porque los anclajes son muy poderosos para poder desenterrar, remover,
disasociar los archivos de mentalidad de pobre, ¿sí? Y poder fertilizar el suelo en donde vamos a incrustar los archivos de mentalidad millonaria. Ojo, no son los archivos de gente rica, no, estamos hablando de archivos de mentalidad millonaria. Hay una Y como diferencia. decía, claro, como decía usted, Nelson Baos, la idea es que es una persona integral, millonario en generosidad, en alma, en cuerpo, en dinero, millonario en todo, no solamente en dinero. Así Eso es. que quede supremamente claro para que en adelante estemos en la misma página y entonces vamos a saltar ya, ahora sí, cuando usted lo diga, compañero. Arrancamos con el primer archivo, señor, para empezar a desglosarlo. El tiempo es oro. El tiempo es oro. Entonces, el primer archivo de riqueza, para que quede ya, digamos, en el consciente, pero lo más importante, en el subconsciente, es el siguiente. La gente rica piensa, yo creo mi vida. Mucha atención. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Miren la diferencia tan gigante, tan abismal, tan abrumadora. Y esto es muy importante entenderlo, mi querido Nilson Bao, porque cuando uno tiene mentalidad millonaria, tiene el caballo con las riendas agarradas con un destino específico. Así es. Si no, entonces lo que va a pasar es que muy seguramente a usted le sale una oportunidad, se va para allá, se va para la otra, se va para la otra, y cuando usted se da cuenta, le estuvo dándoles círculos al mismo sitio sin ningún tipo de destino. Es importante por eso esta mentalidad, que se entienda. Mire, revisémoslo de nuevo. La gente rica piensa, yo tengo el control de mi vida. La gente pobre que dice, no, pues ahí lo que venga, ¿no? Lo que suceda. La vida me Es que la sucede. diferencia es grande, ¿cierto, Nelson? Pues le tengo 10 ejemplos, pero los que alcance. De, por ejemplo, lo que dicen los ricos, que yo creo mi vida. Mucha atención a estos 10 ejemplos. Un rico, con ese ejemplo, es un empresario exitoso que establece metas claras y desarrolla un plan estratégico para alcanzarlas. No se pone a divagar, no se pone a pensar, no se pone nada. Es eso. Pero también es una persona que se educa constantemente, invirtiendo en su desarrollo personal y profesional. Ahora la pregunta es, ¿tú estás invirtiendo para ti mismo, para tu desarrollo, para salir de esa monotonía en la que te envuelves? ¿Con qué gente te estás involucrando? ¿Cuál es tu círculo de amigos? Número 3, un atleta que se entrena diligentemente para mejorar sus habilidades y alcanzar sus objetivos deportivos. Es lo que debemos hacer todos los días. Ejemplo claro, les estoy hablando de un ejemplo claro del primer resumen de los ricos creen, yo creo mi vida. El primer ejemplo, yo creo mi vida. Número 5, un emprendedor que identifica una necesidad en el mercado y trabaja arduamente para lanzar un producto innovador. Hablando de los ricos, ricos de mente, ricos de estrategia. Número 6, un estudiante que se esfuerza por obtener buenas calificaciones, buscando oportunidades de aprendizaje y crecimiento muy rápidamente. Un profesional que establece límites saludables en su vida personal y laboral para mantener un equilibrio satisfactorio. Número 8, un artista. Estoy dándote ejemplos de cada persona cotidiana de cada vida. Un artista que se desafía a sí mismo a explorar nuevas técnicas y expresiones creativas en su trabajo. Número 9, un líder comunitario que se compromete a servir a los demás, lo que estamos haciendo, eso nos cae a nosotros, y hacer una diferencia positiva en su entorno. Y número 10, un individuo como cualquiera que practica la gratitud y el pensamiento positivo, cultivando una mentalidad de abundancia y posibilidades infinitas, mi querido Carlos. Exactamente. Entonces, ahí es donde vemos que si se quiere crear riqueza, es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al volante de tu vida, sencillamente como eso, especialmente en la vida financiera. Por eso es que cuando le damos los consejos a la gente, protéjase, páguese usted mismo primero. Es porque estamos ya insertando en archivos de riqueza.
Ahora, hemos tenido experiencias de que hemos dado, por ejemplo, en el que le hemos dicho a la gente, invierta en usted primero, ahorre usted primero para usted mismo, y la gente sale despavorida, sale asustada, porque es tanto el anclaje de mentalidad de pobre que no lo pueden tolerar. No lo pueden tolerar y salen corriendo. Dicen, no, esto no es para mí. Yo no me merezco pagarme a mí mismo. Correcto. ¿Sí? No, porque yo no voy a No me alcanzar a merezco. vivir tanto, por ejemplo. O yo para qué voy, Cualquier cosa. yo, anclajes negativos, yo para qué voy a dejar plata si finalmente la que la va a usar es otra persona o mis hijos, o no me interesa. ¿Sí? Exactamente, o no tienen ni siquiera la capacidad de entender que ahorita tienen 32 años, 28 años, y no tienen la capacidad de entender que va a existir ese personaje a los 67 años, que va a existir, que va a llegar, no lo visualizan. Entonces, esa parte es importantísima. Ahora, si no crees esto, entonces debes creer intrínsecamente que tienes poco a poco control sobre tu vida y por lo tanto, aquí viene la parte interesante, y por lo tanto, que tienes un poco de o ningún control sobre tu prosperidad económica. Entonces, tiene que tomar esta decisión porque si no se toma esta decisión, ¿qué es lo que pasa? Ujú. Que la vida les está llevando es a ellos como marionetas. Aquí la situación es la siguiente, es sencillo. ¿Usted se ha fijado alguna vez en que, digamos, habitualmente la gente pobre juega mucho a la lotería? ¿Estamos de Exacto. acuerdo? Sí, porque están esperando un Bueno, golpe de suerte. es correcto. Está esperando que como que les aterrice el dinero, ¿sí? Claro, que les caiga un Entonces la millón de pregunta, dólares, mi primer millón. exactamente. Ajá. Pero la pregunta es, ¿creen de verdad que la riqueza les va a llegar de alguien que saque su nombre de un sombrero así como en la película? Eso no va a pasar, Oiga, Carlos, ¿no? y usted tiene estadísticas, personas que se han ganado la lotería, que han tenido un golpe de suerte, no les ha durado lo que dura un confite en un jardín infantil. Absolutamente nada, Eh, quedan pobres nuevamente. Mire, Nelson, usted acaba de tocar una de las cosas más delicadas que hay y lo vamos a ver entre estos 17 archivos y es que cada quien aguanta la abundancia en la medida en lo grande que es. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona de esas se gana 15 millones de dólares, pero su mentalidad de abundancia es muy pequeña, en un tiempo determinado tiene $0. Y eso salió en un periódico, eso salió en un periódico, en un recolector de basura que se ganó 15 millones de dólares y a los 7 años, el lunes en la mañana estaba empezando su trabajo nuevamente como recolector de basura después de que en 7 años se gastó absolutamente todos los 15 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él siguió siendo pobre, absolutamente mentalidad pobre a pesar de que tenía 15 millones de dólares en el banco. Entonces, Nelson, esto nos ayuda a reforzar que lo que estamos hablando aquí no es de gente millonaria, es de gente con mentalidad millonaria, como gente que puede tener 15 millones de dólares en el banco, pero tiene una mentalidad absolutamente de pobre. Entonces, ahí este ejemplo nos ayuda a aclarar lo que hemos querido aclarar siempre. ¿Estamos de acuerdo? Perfectamente. Ahora, ¿en qué y cómo implica este tema de la saga de los 17 archivos en que yo me quiero ir para Canadá? Pues implica en todo. Implica en todo porque tú debes tener la responsabilidad, el carácter y la ideología clara de qué es lo que quieres y para dónde vas. Si tú no tienes una meta establecida, si tú no te propones migrar a un país como estos, y si no haces tus ejercicios y si no te comprometes, nunca lo vas a lograr. Hay personas que se comprometen y lo logran, otros tienen un golpe de suerte y los que tienen golpe de suerte no lo planificaron y finalmente eso obedece a que se van a devolver algún día, en que siempre se están quejando, en que nunca es bueno lo que tienen y él es que la asquerosidad que siempre está por delante. Camer dice, es un cambio de mentalidad que no se hace de la noche a la mañana. Y tiene toda la razón, mi querido Camer. Usted tiene toda la razón. Es por eso que dime con quién andas y te diré quién eres. Dime quién lees y te diré de qué puedo hablar contigo. ¿Cuál es tu círculo de influencia? Si yo me estoy nutriendo de las series de Netflix, que bueno, por decir algo, películas que no me llaman, no me construyen, o novelas, o chismes, o pendiente al vecino, pues eso no me va a crear una mentalidad millonaria. Pero si yo lo que hago al contrario es ver este tipo de contenidos, ver en qué me puede aportar, cómo me puede ayudar en leer un libro de Ecker,
en ir a una conferencia de Tony Robbins, en ir a una conferencia de Sergio Cánovas, de leer, de buscar información, pues ahí es donde viene el cambio definitivo y podemos hacer que nuestra vida sea algo diferente en lo que la vamos llevando y la vamos proponiendo. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces se tiene que pensar que de verdad somos nosotros los que creamos la prosperidad, pero ¿sabe qué? Ajá. También somos nosotros los que creamos la mediocridad. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, porque somos nosotros los que estamos creando todos los apuros en torno al dinero, ¿no? Y también somos nosotros los que estamos creando todo el ambiente en torno al éxito. Entonces hay que concientizarse muchísimo de lo que estamos haciendo, Me- porque todas esas cosas sí, señor. las estamos haciendo inconscientemente. Exacto. Recordemos una cosa, que el inconsciente no tiene voluntad, el inconsciente hace por lo que fue programado. Ujú, Entonces, por eso cuando se habla del consciente y subconsciente, es el matrimonio perfecto. ¿Eh? ujú, Pablo en la Biblia lo llamaba la mujer. Decía, la mujer tiene que ser sumisa al hombre, pero lo que quería decir Pablo era, el subconsciente tiene que ser sumiso al consciente, a la mente consciente. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender esa parte porque eso es lo que necesitamos realmente tener muchísimo cuidado. ¿Cuáles son esas creencias limitantes? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente que nos está llevando por un derrotero al cual ni siquiera nosotros mismos entendemos? Porque muchas veces decimos, pero tan duro que trabajo yo, tan juicioso que soy yo, pero tan ujú. bla, 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 bla. Entonces, fíjate que hacen el papel de víctima, Ah, bueno, ¿sí? pero aquí le tengo los 10 Eh, ejemplos de la víctima. ajá. Mire, señor, haciendo alusión a la segunda frase de este primer archivo que dice, los pobres creen, la vida me sucede. No, pues Mm. eso estaba escrito para mí. La vida me dio ese pedacito de dinero, la vida me dio ese pedacito de lote, la vida me puso, no me llevó hasta Canadá, pero me dejó en un pueblo cercano a mi ciudad. No me alcanzó. Eso es lo que hace el medio. Le tengo los 10 ejemplos de la vida me sucede. Número uno, una persona que culpa a la economía o a su jefe por su falta de progreso profesional en lugar de buscar formas de mejorar sus habilidades y destacarse en su trabajo. Eso pasa normalmente a toda hora, mi estimado Carlos. Es que el jefe me la tiene montada, es que el jefe no me quiere, es que el jefe si me hubiera dado una oportunidad y hubiera sido el mejor, es que esquerosidad, esquerosos, como dice Sergio Cánovas. Número dos, alguien que atribuye su mala salud a la genética o a circunstancias externas en lugar de adoptar hábitos de vida más saludable. No, es que yo soy gordo porque mi tatarabuelo era gordo y nosotros venimos de una genética donde son todos gordos. No, señor, tú no eres el resultado de una genética. Tú eres lo que te programaron y tienes que desanclar ese anclaje negativo y formar tu propio carácter y tu propia vida. Yo no heredo enfermedades de nadie, ni de mi bisabuelo, ni de mi mamá, ni de absolutamente nadie. Mi gen es completamente sano y soy yo quien creo ese perfil de mi vida. Entonces, cuando ustedes le dicen, hijo, es que nosotros venimos de una familia donde tenemos azúcar en la sangre, donde tenemos esto, mamá, cero, yo no heredo genéticamente enfermedades. Punto. Es lo primero que hay que hacer. Sacarnos ese gen de que heredamos todo. Un individuo que se siente atrapado en un ciclo de pobreza y culpa en su entorno socioeconómico en lugar de buscar oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Eso es increíble, Carlos, este punto, porque siempre le estamos echando la culpa a la pobreza, a que no hay oportunidades, a que el presidente es mal presidente. Bueno, pues entonces el presidente no lo va a hacer todo. ¿Por qué no empiezo yo desde mi yo interno a hacer que las cosas cambien y se vean mucho mejor? Una persona que no logra alcanzar sus metas financieras y culpa la mala suerte, en lugar de evaluar sus decisiones y buscar formas de mejorar sus finanzas. Claro, tengo mala suerte, pero es que todo lo que recibo me lo gasto en bobadas. Gano 1 millón, pero me gasto 1,5 millones. Y le estoy echando la mala suerte a la economía y a mi vida, pero no veo el desastre que llevo internamente.
El número 5 es alguien que se siente infeliz en su relación y culpa a su pareja o a las circunstancias en lugar de trabajar en la comunicación y en la resolución de problemas. Carlos, ¿cómo le parece este punto? ¿Ah? Increíble. Es que, Así es, y eso es lo que verdaderamente toca ir visualizando, es decir, hasta qué punto, porque hay gente que se especializa en el tema de culpar a la gente, ahí ¿sí? está. Culpa siempre, la culpa a la gente, a los factores externos, al mercado bursátil, a la economía, a los empleados, al jefe, a la ubicación de la oficina, a todo, absolutamente Hay, a todo, hay culpa por y todo. nunca generan una responsabilidad. Yo soy el responsable ¿De de lo que todo? está pasando. De todo. Entonces, mire que este punto, la persona que se siente infeliz y que culpa su relación a su pareja, esta persona es un mediocre completamente, porque en realidad está echando culpa a terceros y no asume su responsabilidad, que es lo mínimo que uno debe hacer. Cuando empiezas a reconocer, empiezas a entender que la vida va a tener un cambio y te va a llevar por un mejor camino. Es el punto número 5. El punto Y número... y le tengo la otra, Sí, ¿no, señor. Nelson? Adelante. Cuando no le echan la culpa a alguien, entonces Ajá. ¿a ¿qué hacen? Justifica. Ah, sí. Es que, Entonces empiezan a decir cosas como, pero el dinero no es realmente lo importante. sí, claro, Y cosas así. claro. Entonces, el tema es que, ¿cómo no es importante? O sea, a ver, hagamos una pregunta aquí suelta, ¿sí? Por ejemplo, eh, una pregunta sería, por ejemplo, si tú dijeses que tu marido, o tu esposa, o tu novio, o tu novia, o tu socio, o tu amigo no son importantes, ¿algunos de ellos estaría mucho tiempo más junto a ti? Pues claro que no. Claro, Si yo digo que mi esposa no es importante, va a llegar el momento en que mi esposa me abandona. Y si yo digo que el dinero no es importante, ¿qué va a pasar? claro, El no te, dinero me abandona. claro, es sencillo porque lo estás ahuyentando, le estás dando poder. Es que Y no le estás dando el valor que es. así es importante, ustedes no se imaginan, este aparatico que tenemos acá se lo voy a mostrar, mire, esto tiene un poder impresionante. La Sí, lengua, sí, 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 sí. con ella te bendices, con ella te maldices. Tú mismo y Edificas. edificas y bendices y maldices con ella mismo. Entonces, procura que lo que salga de tu boca sea productivo, sea de bendición y que eso mismo se te devuelva a ti. Es importante esta guía para vivir una vida feliz, para poder progresar y para poder llegar a este país si lo que tú quieres verdaderamente es eso. Saludo a Juan Álvarez, dice buenas tardes Nelson y Carlos. Juan, sigue trabajando Razón, fuertemente. igual. Ahí está. Bueno, el sexto punto, un estudiante que no obtiene buenas calificaciones y culpa a los profesores o al sistema educativo, en lugar de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. ¿No? Es Correcto. increíble que no, el profesor me la tiene montada. No, es que no pude alcanzar la meta por X, es que estaba lloviendo. Asquerosidad. Eso es lo que buscamos en todo momento para buscar culpables. El número 7, un individuo que se siente estancado en su carrera y culpa a la competencia desleal o a la falta de oportunidades, en lugar de buscar formas de diferenciarse y avanzar profesionalmente. No, es que hay mucha competencia. No, es que no están recibiendo gente en Canadá. No, es que las fronteras están cerradas en Canadá. Casos que se escuchan todos los días. No, es que los requisitos para ir a Canadá son demasiadamente difíciles. No, es que yo no tengo toda esa plata para poder poner en el banco y que me aprueben la visa. No, es que no tengo el dinero. No, es que no tengo un asesor. No, es que no, no, no y no. Siempre tenemos una excusa. Mejor dicho, para cada solución hay un problema especial. A cada solución le buscamos un problema. Empecemos a reevaluar con este primer capítulo. Nosotros desnudémonos completamente y empecemos a identificar cuál es nuestro problema, cuál es mi problema, qué es lo que no me ha dejado avanzar, por qué no más bien cierro la boca, por qué no más bien calculo lo que voy a empezar a hablar, por qué no califico mis palabras para bendecir, para proteger
y para proyectar a los demás, con eso mismo me proyecto yo. Y vamos en el Como 7. decían, es como decían las abuelas en la época de antes, ¿no? Conecte la lengua al cerebro antes de ponerla a Wow, funcionar. Y eso es supremamente importante porque después de que se ha dicho algo, ya no se puede devolver el no, tiempo, ya se nada. dijo. Ya se dijo, entonces es bien importante. Y volviendo al punto de ser parte de la solución y no del problema, es bien importante porque eso lo decía mucho John F. Kennedy. John F. Kennedy decía, no pregunte tanto qué puede ser, qué puede hacer el país por mí. Preguntémonos más bien qué puedo yo hacer por mi país. Así es. Y eso es lo que tenemos que pensar cuando estemos en una compañía, cuando estemos en la familia, cuando estemos en un grupo, cuando estemos es siempre ser parte de la solución y no ser parte del problema. Y eso haría toda la diferencia. Exacto, señor. Número 8. Alguien que experimenta dificultades financieras y culpa a los impuestos o a la mala gestión económica del país en lugar de buscar soluciones prácticas para mejorar su situación. Entonces, escucho muchos generadores de contenido diciendo que en Canadá la vida es más costosa cada día. Claro, igual en Colombia, igual en El Salvador, igual en México, igual en todo el resto del mundo. También los escucho diciendo que es que los arriendos están por las nubes. Claro, igual en Colombia, igual en México, igual en El Salvador, igual en el resto del mundo. Entonces nos enfocamos siempre a ver las dificultades financieras de un país como Canadá, pero no vemos los problemas tan gigantes que tenemos en un país como los nuestros. Problemas, situaciones de costos, situaciones financieras hay en todo el mundo. ¿Estamos en una recesión mundial? Sí, para todos por igual. Pero ¿me toca a mí la recesión? Si le permito que me toque. Pero a mí no me toca, porque lo tengo en mi mente, porque lo tengo claro, porque sé cómo avanzar, porque sé cómo lo puedo detonar. Si yo me dejo invadir por los miedos de los terceros, esos miedos van a ser parte de mi vida. Entonces es ahí donde debemos cuidar muy bien nuestras palabras. ¿Le parece, mi estimado Carlos? Es correcto porque ahí es donde todas las oportunidades se pueden volver unas oportunidades de crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando llegó el COVID, hubo gente que utilizó el COVID para escudarse con el COVID, pero hubo gente que utilizó el COVID para hacer más dinero que nunca. Pregúntele a la gente de Zoom. Exacto, Ventas exacto. multimillonarias, el gerente de Zoom, la El aplicación por dueño la de que Zoom nosotros... entró a las 500 mejores compañías de los Estados Unidos después del COVID. La, Antes del COVID, Zoom existía. De hecho, yo lo manejaba mucho. Ya en esa época, 2017, 2018, yo lo manejaba, pero Zoom era algo que no lo conocía nadie. ¿Nadie? Y las llamadas por Zoom era una cosa completamente como de Marte. Sí. Ahora, de hoy en día, hasta la persona más Es el pan de cada día. del común, más del común, por Zoom, ok, correcto, por Zoom, no tiene ningún problema. Ya, hablar de Zoom ahorita, Nelson, vamos, es como hablar de una llamada telefónica. Así No tiene es. absolutamente ninguna diferencia. Todo el mundo sabe abrir un enlace, todo el mundo sabe absolutamente todo acerca de Zoom. Así es, señor. Vamos con el punto número 9. Una persona que se siente insatisfecha en la vida y culpa a las circunstancias pasadas o a las decisiones de otros en lugar de tomar el control y trabajar hacia una vida más plena y satisfactoria. Entonces, me siento insatisfecho porque Carlos hoy se levantó muy tarde. ¿Qué tiene que ver, Carlos? Tengo yo que asumir mis problemas. Me siento insatisfecho porque mi jefe no bebió bien, o no me miró, o no me dijo buenos días, o en fin, tantas cosas que podemos pensar. Punto importante, número 10, un individuo que no logra encontrar el amor y culpa al destino o a la falta de oportunidades en lugar de reflexionar sobre sus propias acciones y actitudes en las relaciones interpersonales. ¿Cómo le parece esa, señor? ¿Ah? Increíble, increíble. Volvemos a lo mismo, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa. Y también dirán que el dinero también es falta de problema. Es decir, hay un principio de riqueza, Nelson, antes de que se me pase, que Tija que escribe en el libro y dice, el dinero es extremadamente importante en las áreas en que
funciona y extremadamente poco importante en las áreas que no funciona. Exacto. Así de sencillo. Entonces, por eso hay que ponerle digamos, el valor real a las cosas y a cada y su punto para no, digamos, como que no confundir, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entender del dinero, de las cosas que no son del dinero? Sí, como alguien dice, no, es que el dinero es menos importante que el amor. Bueno, ¿y por qué? Es como decir que un brazo es menos importante que una pierna. No, los dos son importantes, punto. Así es. ¿Sí? Es decir, eso no hay que excluir. Y eso es otro archivo de riqueza. Vamos a entender que aquí no necesitamos ser sí, digamos, no necesitamos excluir Más lo que bien, quiero decir. Es correcto. decir, que lo que quiero decir es que mucha gente dice, uy, no es que me estoy riendo mucho, ¿era que me va a pasar algo malo? Algo me va a Hombre, pasar por porque me... favor. Ay, Dios mío, bendito. ¿Pero qué Pero pasa? ¿sabe qué pasa, Carlos? Que adicional a ese comentario que usted está haciendo, era tan fuerte, óigame bien, la capacidad mental de nosotros que automáticamente nos pasaba algo. Claro, Pero lo que se lo está manifestando. porque lo manifestábamos. Pero mire el archivo, el anclaje negativo que había ahí. Y yo me imagino que a muchos de los que están aquí mirando me gustaría que me opinaran sobre ese punto, pero mucha gente decía, no, es que si yo me estoy riendo mucho, algo me va a pasar, algo yo no sé qué. Y fijo le pasaba algo, ¿sí? Como la declaración que le decían los padres a uno, Carlos, no sigas saltando que te vas a pegar. Pero lo Y estaba punto. afirmando. Entonces no era, Claro, no era que claro. mi, no era que mi papá tuviera una, o mi mamá tuviera una palabra profética o que ella era Eh, divina. Era que ella estaba manifestando lo que a mí me iba a pasar. Es el poder de la mente y el poder de la palabra que es yo, correcto. que yo lanzaba sobre la persona. Hoy lo entendemos, pero anteriormente, pues era otra cosa, ¿no? Eh, dice Tutuico Total, agüeros de abuelos y pasaba. Es verdad, es verdad. Es correcto. Para que Es tengamos más o correcto. menos en cuenta el poder de la palabra, el poder de la voz, el poder del hoy. Hoy tocamos Y, y, un... el, pro- Señor, y el tema es por lo que recordemos que lo que hemos dicho siempre, en lo que te centras se expande. así es. Entonces, claro, si le decían a uno, se va a caer, que se va a caer, que lo van a robar, En ¿qué lo que, pasaba? en lo que te enfocas se expande. Por eso es importante entender que esta saga de los 17 archivos para tener una nueva vida es enfocarte que si yo lo que quiero es irme a Canadá, si mi siguiente país va a ser vivir en Canadá, pues bueno, ya tienes que enfocarte, porque en lo que te enfocas se expande. Claro. Eso es Entonces, si palabra. estás ya programando diciendo Canadá es la tierra prometida, voy a lograrlo todo, o lo estoy logrando todo, sí se puede, es decir, es diferente. Pero si no ha salido de Colombia y ya estoy diciendo, no, pero eso a -40, pero no, No, eso menos entonces, ¿cómo? 40. Sí, 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 sí. O sea, la gente piensa que aquí nos estamos congelando. Sí, no, 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 y todo es vida, o sea, todo es normal, ¿no? Es correcto, toda la vida es normal. Entonces hacemos el resumen. Para la gente que está ingresando, pues hoy estamos hablando de, hoy comienza la primera, o comenzó ya, la primera saga de los 17 archivos de mentalidad millonaria, guía para migrar a Canadá y vivir exitosamente en este país. Arrancamos con el primer archivo que ya lo hemos venido desarrollando sobre los ricos creen, yo creo en mi vida, yo creo mi vida, eso lo creen los ricos. Los pobres creen, la vida me sucede. Dos pensamientos completamente opuestos para entender que lo que yo quiero, cómo lo pienso, cómo lo manifiesto, cómo lo retroinspecciono, cómo me lo meto en la cabeza y cómo eh, digamos que se lo pongo al Lo universo, interioriza, lo sí, interiorizo y lo pongo al universo, ¿no? Porque el universo me lo claro. recibe, me lo capta. Es cómo materializo ese pensamiento, ¿no? Entonces, Claro, y fíjese que sí, Nelson, porque muchos profesionales eh, hablan del desarrollo personal, hablan de la ley de atracción, ujú, ¿sí? Y esta ley de atracción lo que afirma es que lo semejante atrae lo semejante, exacto. ¿sí? La ley de atracción afirma que lo semejante atrae lo semejante, ¿por qué? Vamos a hacer aquí un paréntesis, porque es bien importante que quede claro.
En el sentido de que cuando las personas se están quejando, lo que en realidad está trayendo es ¿qué? Ah, Desgracia. exacto, exacto. ¿Por qué? Porque están trayendo lo semejante. Pero si en la medida en que tú dices, no, excelente día, buenísimo, hoy es un día espectacular, entonces, ¿qué trae? Cosas Así buenas, es, ¿sí? así es. Entonces, esa parte es bien importante de entender. Porque lo estoy ratificando, lo estoy... Hay una frase mucho más elegante para eso, Declarando. declarando. Sí, lo estoy declarando, lo estoy poniendo en el universo, lo estoy poniendo en el sistema. Está funcionando para mí. ¿Sí? Exacto. Y ahí T-Hub hay que lo escribe, dice en el archivo dice en el principio de riqueza, él dice algo así como cuando te estás quejando, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. Así es, Pesado, ¿no? así es, así Bravo, es. ¿no? Pero entonces, Carlos, momentos difíciles tenemos todos y en esos momentos difíciles, entonces, ¿usted qué recomienda? En Porque esos momentos hay que difíciles sacarle siempre provecho del ver, aprendizaje, ¿no? ver lo bueno en todas las situaciones de la vida. Porque momentos difíciles vamos a tener todos. Claro, momentos difíciles vamos a tener todo, pero si nosotros le pedimos al universo, a Dios, a como lo quieran llamar, hombre, Dios, deme, deme la luz para qué pasa esta situación, qué debo yo aprender de esta situación. Entonces es una historia completamente diferente en lugar de estarse quejando, porque prácticamente que ya le estás dando gracias a Dios por esta situación, porque la entiendes que es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y no es un problema en absoluto. Ya se comunica con nosotros y dice, hola, hola, un poquito tarde, pero ya llegué. Saludos desde Ciudad de México, desde México lindo y querido. Ya, bienvenida. Hoy arrancamos con el primer archivo de poder para una mentalidad poderosa, para empezar a entrenar esa mente. Entonces, podemos hablar de que esta saga es como ir al gimnasio, Carlos. Es Eh, correcto. entonces, Estoy actual. vamos siempre al gimnasio, nos fortalecemos, hoy fortalecemos músculos, hoy fortalecemos el brazo, mañana fortalecemos espalda. Hoy lo que estamos fortaleciendo es la mente, el saber hablar, el saber exponer, el no culpar a los demás, el que nadie tiene la culpa. Yo soy el que tengo la culpa de lo que me pasa a mí, nadie más. No es mi pareja, no es mi amigo, no es mi compañero, no es el gobierno, no es el presidente de turno, no es el gobernador, no es el alcalde, no es ninguno de ellos. Esa es la buena noticia para nosotros que reconocemos las cosas verdaderas y la mala para los que se quejan 24 horas del día, señor. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, fíjese una cosa, un ejemplo sencillo. La gente millonaria, Ujú. ¿sí? Es imposible escucharla quejándose. Pero ¿de qué se van a quejar? Absolutamente de nada. Exactamente, Absolutamente de exactamente, nada. ¿Mm? exactamente. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque el hecho de ser víctima, pues tiene definitivamente sus recompensas, entre comillas, ¿sí? Exacto. Ok, entonces vamos a mirar a ver, vamos a ver cuál es la recompensa que saca la gente por ser víctima, ¿sí? Yo sé. La primera recompensa que la gente saca por ser víctima es la atención, ¿no? Yo he tenido casos muy, pero muy, muy cercanos, por ejemplo, de una señora que le gustaba, ay, es que a mí todo me da cáncer, es que a mí todo no sé qué, es que yo vivo enferma, es que era porque le gustaba llamar la atención, ¿sí? Ajá, sí. Y inclusive me di cuenta porque cuando ella una vez aplicó para un seguro de vida, la aprobaron con una salud 100% increíble, pero según ella vivía enferma con cáncer, bla, 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 de todo. Entonces, Claro. pero ¿qué era lo que querían eso? Lo que quería era adquirir atención. Ok. Entonces, son recompensas entre comillas. Entonces, eso se forma, y eso Joy dispensa en el libro Deja de ser tú, es lo que dice, hay gente que se vuelve tan adicta, adicta a las quejas que ya su Ajá. cerebro genera un químico en específico Exacto. en donde cuando no se están quejando, tienen que crear algún problema, Exacto. porque entonces no generan ese químico y se vuelven como quejadictos, por llamarlo Así así, es. Así es. ¿sí? Porque es un vicio, es completamente un vicio de estar quejándose. Ya no se quejan por algo en especial, sino que lo crean. Lo importante es quejarse. Así es. Ese es el problema gravísimo porque ya es un tema de una condición mental.
Mi querido Carlos de Castillo 741, le traigo a esta hora un bonus track. Bonus track, bonus track. Le traigo un bonus track para que todos recapacitemos en esta pequeña historia que les tengo. Resulta que yo tengo un familiar, un primo. Nosotros todos tenemos un familiar con mucho dinero, otros con menos dinero, otros con regular dinero, ¿no? En este caso yo tengo uno con demasiado dinero. Entonces, una vez me invitó a la oficina de él, yo pues conocía de cosas buenas, pero en esta oficina de él y en esta reunión empecé a aprender un poco más del concepto del dinero. Entonces me citó para que nos tomáramos un café y queríamos montar una compañía de eventos y espectáculos en Colombia. Cuando yo llego a la oficina de él, obviamente ellos son constructores, manejan todo el hierro y el acero para Colombia y parte de Latinoamérica y tienen un edificio completamente gigante, grandísimo, en un lugar específico en Bogotá, en Colombia. Y cuando yo llego a la oficina de él, Carlos, él me dice, Nelson, toma asiento y dame un segundo mientras yo hago unas llamadas. Entonces me puso en la sala de espera y él en la oficina de al lado y hablaba y comenzaba, mira, Carlos, eh, hablaba con la secretaria, no sé, con otra persona del otro lado y me decía, mira, estoy esperando, pero nada que me llegue el giro. Te voy a hablar en dólares porque pronto en peso colombiano la gente no identifica. Entonces digamos que él hablaba en dólares para yo más o menos hacer la simulación y decía, mira, estoy cansado, nada que llegue el giro. Ustedes dijeron que estos 20 millones de dólares entraban esta tarde y yo estoy viendo las cuentas y no entran. Carlos, y yo empezaba a analizar 20 millones de dólares y terminaba esa llamada y entraba otra y le hablaba de 15 millones, 17 millones de dólares, otros de 30 millones de dólares, otros de 40 millones de dólares. Hizo como 10 llamadas, Carlos. Cuando yo escucho esta conversación, el interno mío dijo, Dios mío, o sea, ¿qué tiene él de diferente que no tenga yo y que lo pueda hacer yo también? ¿Sí? Entonces, ¿por qué él si tiene las mismas dos manos, si tiene la misma cabeza, si tiene las mismas orejas, es tan exitoso? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que aprenderle a esa otra persona para también manejar un vocabulario de esa forma? Entonces fue una conversación interna en la cual fue muy dura para mí ver que pues yo jamás había escuchado que le debieran a uno facturas de tantos millones de dólares en un momentico, en 10 llamadas. Entonces, no es imposible, no es algo que no se pueda lograr, es sencillamente que estamos en el lugar equivocado, a la hora equivocada y en el momento equivocado. Pero si nos ponemos en sintonía, si nos ponemos en órbita, podemos tener esa manifestación y podemos llegar a hablar de las cifras que queremos en el momento que lo deseemos. Todo depende de nosotros. Entonces fue una gran experiencia que me... Nelson, cuando usted decía, o sea, hubo como un impacto en ese Claro, momento, hubo un ¿no? impacto porque yo pensé que eso solo se veía en las películas, en un sueño, Ese- pero que alguien te estuviera hablando de esas cifras de dinero. Pues claro, yo entiendo que es un gran constructor, pero que te hable de facturas de 20, de 15, de 10, de 18, en solo 10 llamadas. O sea, ¿cuánto ascendía esta fortuna entonces? Sí, y eso es lo que llama Tony Robbins el termostato financiero, Exacto. ¿sí? Es decir, ¿en qué momento o cuál es el termostato financiero que nosotros tenemos? Porque dependiendo del termostato financiero que nosotros tenemos, es dependiendo la capacidad de abundancia que podemos recibir. Entonces me explico. Muy Si, bien. por ejemplo, el termostato financiero de nosotros está en $60,000 al año, o $100,000 al año, Ajá. $100,000 al año, y de un momento a otro se hacen $400,000 al año, ya sea que porque salió un negocio, porque aquello o lo otro. Si el termostato financiero está muy ajustado a los $100,000, lo que va a pasar es que el termostato se va a encargar de decirle, hey, ¿usted qué hace allá arriba? Baje, usted pertenece al mundo de los 100,000. ¿Usted qué hace allá con 400,000? Baje. Es correcto. Y eso sale de lo más profundo del subconsciente. Y lo que va a pasar es que esa persona empieza a hacer cosas inexplicables
para que automáticamente el siguiente año su producción sea de 100.000 o inclusive menos. Así es. Eso es, se llama el termostato financiero. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuál es el termostato financiero que nosotros tenemos? Entonces, por ejemplo, en el caso de su primo, termostato financiero de él, por ejemplo, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Uno no sabe, ¿sí? Exacto. Entonces, hablar de 20 millones de dólares es Era como fácil. cuando uno dice, mire, hágame el favor y no le olvide los $200 que me debe consignar. Igual, Exacto. una cosa así, por ejemplo. Exacto. Entonces, eso es lo que se llama el termostato financiero. ¿Hasta qué punto tenemos que ajustar el termostato financiero para poder realmente, en el momento en que llegue la oportunidad de trabajo, de cohesión, congruencia entre Exacto. pensamientos, sentimientos y todo este tipo de acciones, ahí no dejar que el termostato se nos enloquezca? Carlos, y mucha atención con esto también a los oyentes. No se te dará más de lo que no estás preparado. Exacto, no, 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 No. no. Entonces, aquí es donde cada Y uno si de se le da nosotros lo, y si se le da, lo pierde. lo pierde. Aquí es donde cada uno de nosotros comenzamos a tirar cabeza y a decir, ¿cómo así que no se me dará más? Sí, no se te dará más porque no estamos preparados para eso. Es por eso que debemos ir preparándonos poco a poco este tipo de conversatorios, si así lo quieren llamar, este tipo de preparación. Si nosotros no adecuamos y no entrenamos la mente, el destino, la vida, Dios, tu universo no te lo va a traer, no te lo va a poner en bandeja. No lo va a poder. No. Debemos Y ir, es lo que dice, y es lo mismo que dice T. Harv Eker en la declaración, finalizando el último, digamos, los últimos párrafos del archivo número 1. Él lo dice, pon la mano en el corazón y diga, yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica. Y eso hay que repetirlo. Yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica. Porque ese nivel no está bien creado, Nelson. no funciona, Pasarán por todos los lados, los dineros, las oportunidades, todo, y usted sigue en la misma. no pasa absolutamente nada. Ahora bien, esto escuchándolo suena bonito, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio en la práctica? Es ¿Estamos correcto. dispuestos a primero ponernos al día en todo lo que debemos, saldar nuestra vida financiera y empezar a crecer económicamente? Así sea un poquito diario. Es Carlos, correcto. ese es un precio alto. Un precio alto, un precio Claro. supremamente alto. Y no se sabe qué es más alto, si pagar ese precio o el precio del arrepentimiento, el precio del dolor. Qué es más Eso, costoso? es más costoso y eso lo dice mucho Jim Rohn, el que fue el mentor de Tony Robbins. Dice, ¿usted qué prefiere? ¿El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento? Mm. ¿Qué prefiere? ¿El dolor de levantarse a las 5 o 6 de la mañana, caminar media hora, 45 minutos, leer media hora contenido positivo? ¿O el dolor del arrepentimiento de una salud deteriorada y una mente desgastada y invadida por todos los factores externos negativos que abundan y pululan en el ambiente? Es un precio altísimo el que hoy nos estamos jugando acá. Si usted ha decidido seguir esta saga de los 17 archivos de mentalidad, creo que usted va a llorar lágrimas de sangre, porque esto no es fácil. No es fácil porque escuchar es chévere, animarme es chévere hoy, pero mañana, ¿qué pasa si yo no estoy? ¿Quién te va a animar? Entonces tú mismo tienes que ser tu propio animador y rehabilitador Claro, y todo lo que tú quieras, y tu coach y demás, porque yo no puedo hacer más nada. Yo hago por mí, tú haces por ti, Carlos hace por él. Nos unimos los dos y hacemos por todo, pero el día que no estemos, pues ahí está la labor es tuya, ¿no? Entonces, es hay que correcto. pagar el precio, Carlos, por tener la disciplina, por esforzarnos, por ser cada día mejor, por ver que nuestra vida tenga un cambio, así sea de un uno, uno diario. No vamos a Uno pedir por mucho, ciento. es uno mejor que ayer, uno mejor mañana, otro mejor pasado mañana, un 1%. No nos dejaremos hacer grandes cosas, un 1%. Eso es todo. Pongámonos al día en lo que debemos. No le debamos plata a nadie, que con esa plata es con la plata que nos maldicen. Ah, este hijo de madre tal por cual no me ha pagado X, Y y todas esas energías, Carlos.
todas esas energías nos vienen encima, nos vienen encima. No hay nada peor que todas las mañanas se levante esa persona a la cual le debes y te comience a bendecir negativamente con esa plata que le debes. Mire, en un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, explican muy bien el por qué es tan importante pagar las deudas. Y si no las paga a tiempo, al menos frentear a la persona, decirle aquí le tengo un plan de pago, aquí Exacto. estoy interesado, no me he olvidado de usted, aquí y con acciones, no, tampoco llegar a quemarle el queso, ¿no? Mañana le pago, porque eso Eso, tampoco correcto. funciona. Es decir, ya se sabe que si mañana le pago, nunca le va a pagar, Así es. que mañana no existe. Mañana no existe, existe el hoy y el ahora. El Punto. hoy, el ahora, el poder de la hora, el Así es. poder de la hora, y es el tiempo para recomendar el poder de la hora. Buen libro, está nuevo, está tan bueno que está nuevo. Pues, me acabo de llegar, Ah, ok, ok, lo acabé de ordenar porque me encantó el anterior, lo regalé y me toca reemplazarlo. ok, sí señor. Oiga, hice una Tenemos entrevista. acciones, ¿no? Tenemos acciones, ¿no? No nos podemos terminar sin las tres acciones de hoy Muy bien, que van a determinar cuáles son las actividades que tenemos que dejar por cada archivo. antes de las acciones, yo sé que usted, estoy aquí porque yo sé que usted anda mal de la gripita, pero ahí vamos sacándolo. Lo importante es la acción de estar aquí enfrente de las personas poniéndole la cara, estemos como estemos, roncos, lo que sea. Pero bueno, esas son las bendiciones de Canadá. Le tengo un último bonus track, bonus track, bonus Bonus track. track, bonus track. Señor, lo que le venía diciendo a ustedes es que uno debe buscar las oportunidades. Y a mí me gusta mucho ver las redes sociales para identificar a las personas o sus actitudes o sus temas me interesa entrevistarlos. Y usted vio la entrevista de Esme Intema, Esme Intema, la mujer eh, ¿cómo fue que la bauticé yo? La mujer de los mares, la reina de los mares. Ah, Eh, sí, 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 sí. es una mujer que entrevisto en España, pero me gusta porque ella trabaja en un yate que nada más y nada menos de 15 millones de euros, ¿sí? Donde me daba conceptos de por qué trabajaba en ese yate. Y Carlos, ya analizábamos este tema de que era increíble ver cómo una persona tenía 15 millones de euros flotando en el mar. Pero aparte de tener esos 15 millones de euros, él no era lo verdaderamente impresionante para mí. Lo verdaderamente impresionante para mí es que él tiene ese yate para alquilarlo a personas que vienen y se gastan una semana disfrutando de las ventajas del yate. Y estas personas, Él es el pobre del paseo. él es el pobre del paseo. Y estas personas que alquilan una semana el yate de 15 millones de euros, le vale la módica suma de una semana de 160.000 euros. Imagínese usted eso. Impresionante. Entonces yo hablaba con Esme y decía, bueno, y normalmente la gente, ¿cuántas semanas va? Va una por lo menos. Dice, no, lo mínimo son 2 semanas. ¿Ah? 2 semanas, mi estimado Carlos. O sea, estamos hablando de 32.000 euros las 2 semanitas. Entonces le preguntaba yo a ella, bueno, y dentro de esas cosas, No, 320.000. 320.000 euros, correcto, 320.000 euros. Entonces le preguntaba yo a ella, ¿y cuánto es su propina? ¿Sí dejan buena propina? Entonces ella me decía, sí, nosotros nos ponemos tristes cuando nos dejan el 10%. Yo, ¿cómo así? Y luego no es el 10%. Me dicen, no, o sea, digamos que el 10% es lo Es lo normal. normal, pero a veces nos preguntamos, ¿fue que los atendimos mal? Porque normalmente a nosotros nos dejan el 20% de propina. O sea, estamos Wow. hablando de 64.000 dólares euros de propina, mi estimado Carlos. Impresionante. sesenta Impresionante. y cuatro mil dólares de propinas. Y le hacía una pregunta y le decía, mire, hay un video que vi de los superyates en el mundo que el dueño de los yates decía, cuando los pobres se enteren
de cómo nosotros los multimillonarios gastamos nuestro dinero, cuando ellos se den cuenta de eso, van a desempolvar la guillotina y se van a ahorcar, porque no lo van a soportar. Es increíble el poder del dinero y me gustan ese tipo de entrevistas porque es de las personas que nos tenemos que rodear. Algo bueno hicieron ellos. Pero lo bueno de esta historia, mi estimado Carlos y amigos, es que si una persona pudo gastar 320.000 euros en 2 fines de semana en un yate de lujo, ¿acaso esta persona, Carlos, tenía 3 brazos, 20 dedos, 2 cabezas, 4 orejas? No, tiene la misma capacidad que tienes tú y yo. O sea que la ventaja, no hay ventajas. Estamos en igual de términos. Claro. Y a esas cifras, y a ese monto, y a ese estándar es el que nos debemos elevar. Ese debe ser Claro. nuestra O sea, meta. ese es el termostato. Ese es el termostato que debemos coger. ¿Sí? Ni siquiera el que compró el yate, el que lo Ah, alquila. ¿Ah? increíble. Pero eso es un ejemplo típico de lo que es un termostato financiero. Así es, señor. Entonces, vamos con las acciones de este primer capítulo, mi estimado Acciones Carlos. de la primera archivo de mentalidad millonaria que son supremamente claves. Ojalá tuvieran lápiz y papel para que anoten, Yo la tengo porque acá. es como una tarea, es como la prescripción, como cuando uno va al médico. Ok, señor. O sea que de nada sirve ir al médico si de todas maneras no se va a seguir la prescripción. Así es, señor. Entonces, la primera es, cada vez que te sorprendas culpando, justificando o quejando, desliza el dedo índice de un lado a otro del cuello Uy, increíble. como gesto De que yo mismo me... desencadenante Ujú. del recuerdo que estás degollándote financieramente hablando. Esto es cada vez que Cada yo... vez. ¿Cada vez que yo qué? Cada vez que tú te sorprendas, ¿no? Quejándote, Ok. justificando, Ok. culpando gente, entonces haces así. ¡Tan! Entonces ahí La ya va a mente haber capta. claro, ya, uy, la embarré. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Hasta que ya no va a suceder más. ¿Sí? Ajá. Una vez más, aun cuando este gesto pueda parecer un poco como grotesco, grosero, para hacértelo a ti mismo, no lo es más. Lo que estás es haciendo culparte a ti mismo. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo en ese momento es culpar, es justificar, es quejarte. Entonces, por eso estamos así, estamos realmente diciéndole, no lo vuelvo a hacer. Y al Exacto. final funcionará. ¿Para qué? Para paliar esos destructivos hábitos. Es que el problema es que son hábitos de esos, ni nos damos cuenta Exacto. cuando culpamos a la gente, ni nos damos cuenta cuando nos quejamos, ni nos damos cuenta cuando hablamos más de alguien. No nos damos cuenta, lo No, hacemos por porque se nos volvió naturaleza, costumbre. Se nos se volvió una volvió costumbre. conversación que nos hace, que nos susurra en el pensamiento y eso es lo peor que puede pasar. Que Exactamente. no nos Entonces no hay llega. una conversación entre dos personas si la otra persona no se está quejando, no está hablando mal de alguien, no está justificando. Entonces todo eso se vuelve un constante y eso trae ruina completamente. Entonces Así es, quedó señor. clara la primera tarea, Está perfectamente clara. Aquí estoy tomando nota. la primera acción quedó clara, 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 porque claridad es Poder. muy bien. Entonces, vamos para la segunda. En Ok, la señor. segunda, Sí. haz un informe al final de cada día. Anota una cosa que haya ido bien y otra cosa que no haya ido muy bien. Ok. Después escribe la respuesta a la siguiente pregunta. Ujú. ¿Cómo he creado cada una de estas situaciones? Eso es bien importante, porque cada situación fue creada de alguna manera. ¿Quedó claro? Vuelvo y la repito. Repítala, por favor. Entonces, entonces, hay que hacer un informe en el que vamos a escribir una situación que nos haya ido muy bien y otra situación que no nos haya ido bien, Ok. ¿ok? Y luego ahí vamos a preguntar cómo he creado una de estas situaciones. Ok. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crearon? ¿Sí? ¿Sí?
¿Sí? Si había otras personas, por ejemplo, implicadas, pregúntate, ¿cuál ha sido mi parte de responsabilidad al crear todas estas situaciones? Porque esa viene siendo la pregunta más importante. ¿En dónde está la responsabilidad mía en esta situación que ocurre? Ok, perfecto. Porque ¿qué es lo que pasa? Que lo normal es que siempre el culpable es el otro, siempre el culpable es el clima, siempre el culpable es la inflación, siempre el culpable es la jefe, siempre el culpable Hay es algún el culpable compinche. siempre, es correcto. Exacto. Pero no somos, no asumimos esa responsabilidad. Listo, señor. Entonces, este ejercicio que hace, este ejercicio nos va a mantener como responsables de nuestra vida, ¿sí? Y se hará consciente de las estrategias que estemos, digamos, funcionando y de las que no funcionan. Muy bien. Esa parte también es muy importante. Entonces, Muy bien, quedó señor. claro, ¿no? Quedó Perfecto. claro el informe. Muy bien. Entonces, Pando, ahora viene una bonificación especial, o como diríamos, un Bonus bonus track. track. Ok. Bonus track es que por favor entren, sigan el canal de YouTube que tenemos, en donde van a poder darle me gusta, hacer comentarios y digan, escriban ahí cómo les fue con su tarea. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes van a dejar constancia de su informe, van a dejar constancia de que realmente todo este esfuerzo que estamos haciendo vale la pena. Nosotros lo hacemos con mucho amor, porque sabemos y entendemos que el que no Vive vive para servir. para servir, no sirve para vivir, Así es. ¿sí? Y eso es una constancia que nosotros tenemos clara, Así sea ¿sí? una persona que cambie su modo de pensar, para nosotros está más que pago. No es correcto. Entonces, en esa parte ya tendríamos todo listo. Muy bien, Y señor. ya, siendo esto, ya terminamos aquí con esto y ya quedamos listos para la próxima oportunidad, cuando viene siendo el archivo de riqueza número 2. Eso le iba a preguntar, mi estimado Carlos de Castillo. Hoy es miércoles 12 de junio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Estamos de acuerdo, sí. Eh, Yo había dicho inicialmente, Nelson, que es complicado a veces dar una fecha. fecha, Sí. lo cual es bueno en que la gente de todas maneras se conecte, porque de todas maneras, haya o no haya archivo de mentalidad millonaria, el contenido va a ser muy importante. Pero el momento en que salga el archivo, buenísimo, porque de todas maneras lo van a vivir, lo van a sentir y igual va a ser reprogramado también en YouTube. ¿Cierto? Entonces, esa parte yo creo que es bien importante. Sería entonces prudente decir de qué se trata el archivo de riqueza número 2. Sí, señor. O sea que no sabemos todavía si entre el jueves y viernes tendremos el segundo archivo. Exactamente, La gente se tiene que exactamente. conectar. Si no tenemos archivo, tenemos entrevista, pero algo tenemos. Algo tenemos, algo tenemos. Muy bien, Perfecto, muy señor. bien. Muy bien. Entonces, Muy bien, si entonces, quiere, adelánteme el archivo número 2, señor, ya para irnos. el archivo número 2 y como dicen en las películas, coming is coming, 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 coming. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego de dinero para no perder. Que Entonces, hay una la gente diferencia. pobre, con mentalidad pobre, dice, no, yo meto esa plata en un GIC, en un CDT, porque me da miedo perderlo. La Exacto. gente rica, lo menos que utiliza son esos CDT, esos No, GIC, es que eso no porque saben sirve. que confían en que tienen que ganar, que declara que tienen que ganar. Muy bien. ¿Sí? Está interesante. Y yo lo veo en mis clientes. Mis clientes cuando ponen sus inversiones, lo ponen en el SP 500, lo ponen en Nasdaq, lo ponen en fondos indexados. Ahorita venía conversando con un cliente, me decía, bueno, ya estos $110,000 están aquí, estos están allá, han crecido así, han crecido allá. Les entrego un archivo de Excel con todos los crecimientos de la rata sí, de la rata de crecimiento anual a través del tiempo de sus inversiones. La gente millonaria sencillamente juega el dinero para ganar, punto. Es así. Es así. ¿Quién de ese cliente, o quién de esos clientes que pone $5,000 mensuales está diciendo, oye, es que estoy poniendo esto, pero tengo miedo de perder? Entonces no lo pondría, entonces no fuera millonario. Así es. Así es. Pues muy bien. Ese es un avance del archivo de riqueza número 2. En ese capítulo de la saga de los 17 archivos de mentalidad millonaria, guía para migrar a Canadá y vivir exitosamente en este país, mi estimado Carlos de Castillo, mil y mil gracias
por sacar de su tiempo y ayudarnos al desarrollo de este programa. Feliz noche para usted. Feliz noche para todos aquí desde la ciudad de Calgary con un hermosísimo clima. Aquí les habló Carlos de Castillo. Él es Carlos D. Yo soy Nelson Baos. Mañana nos veremos en otro capítulo. Así que desde las 7 de la noche, súper conectado. Abrazo para todos. Descansen.